Nueva sección en el canal y la inauguramos con Uruguay en el Mundial 2022. Después del intro te explico, dale. ¿Qué tal te fue? Ese es el nombre con que bauticé la sección que hoy estrenamos en el canal. ¿De qué se trata? Nos vamos a tomar el trabajito de no analizar, pero sí dar nuestro punto de vista de la performance en cada partido de alguna selección en un mundial específico y así tener una idea general de por qué obtuvo el resultado que obtuvo. Parece que es clarito. Aclaración, por cuestión de derechos lamentablemente no puedo poner videos de jugadas o goles, así que tocará reemplazarlos de la manera más ingeniosa posible. Sí o sí, no hay de otra. Dicho eso, ¿qué tal le fue a Uruguay en Qatar 2022? El camino de Uruguay hacia Qatar se asemejó a esos senderos rurales de tierra, toscos, no muy bien señalizados y que cuando caen dos gotas se vuelven intransitables. El modelo del maestro Tavares, aquel que le había dado las mayores alegrías desde que el fútbol dejó de escucharse exclusivamente por radio, parecía desgastado. Los resultados no acompañaban, el recambio no llegaba y la presión mediática de cierta parte del periodismo aumentaba, lo que devino en una ola de críticas. Desmedidas tal vez, pero no por eso menos reales. Y en el momento en que Qatar se estaba convirtiendo en una quimera, viene el volantazo, con mensaje clarito incluido. Alonso era la cara visible de la nueva Uruguay, un entrenador joven, con fuerzas, con ideas nuevas y que hizo casi toda su carrera en el fútbol extranjero. Aunque lo del recambio quedó a mitad de camino. Pese a eso, un sprint final impresionante para meter a la Celeste en su 14ª fase final y la identificación con la gente parecía confirmar la elección. Encima el sorteo fue benévolo. Cierto, los partidos hay que jugarlos y no se gana con la camiseta, pero la lógica decía que el rival con el que se podía resignar puntos era Portugal. Con ganarle a Corea y a Ghana y hacer un partido digno contra los CR7 Boys, alcanzaba para clasificar tranquilo. Para el debut mundialista, Alonso sorprendió a propios y extraños con un 4-3-3, un sistema que no había utilizado en eliminatorias y que podemos desglosar así. Casi la misma defensa del mundial anterior, 4 años más veterana, y arriba la inclusión de Pellistri, jugador rápido pero con poco rodaje en el año, y Darwin Núñez tirado más al costado. Potencia y sacrificio asegurado. Fútbol y creatividad te la debo. Un plan que hubiera funcionado salvo por el detalle que Corea no fue el equipo sumiso que Alonso esperaba. Con casi las mismas armas, orden, velocidad y cero inventiva, le peleó la tenencia, se adueñó del balón y marcó el ritmo del partido buscando lastimar por los costados. O por lo menos tuvo la intención. Los únicos momentos donde Uruguay pudo sacudirse el acoso coreano, porque no fue más que eso, fue cuando Valverde se despertaba de la siesta. El resto del tiempo fue tapar espacios, un par de tiros de media distancia y algún contragolpe cada muerte de Obispo. Pero es que incluso en los pocos momentos en el que el trámite le fue favorable, no tenía la suficiente imaginación como para hacer otra cosa que intentar ganar por potencia. Pellistri fue un fantasma. Darwin dio lo que se esperaba, lucha y sacrificio, pero poca claridad y menos creatividad. O sea, nada de lo que realmente el equipo necesitaba para destrabar el partido. Y los cambios aportaron menos. Complicado. Si Corea era el equipo más débil del grupo, olvidaron decírselo. Resultó ser un rival bien incómodo para la Celeste. Un Uruguay quedado que, sea por nerviosismo o inseguridad, no tuvo la capacidad o la imaginación para salirse del libreto. Aunque de todo se puede sacar algo bueno. Alonso aprendió que el debut en un mundial es el momento menos conveniente para querer improvisar.
El que era el partido donde la Celeste podía permitirse perder puntos, se convirtió en el partido clave para la clasificación. Con semejante contexto, uno diría, momento ideal para volver a lo seguro. Bueno, Alonso volvió a patear el tablero con un sistema que no había utilizado, el 3-5-2. Entiendo que buscaba priorizar el 0 en el arco propio, taponando el medio. Por lo menos dejó de martirizar al pobre Darwin Núñez y lo colocó en la posición en la que supuestamente mejor rinde. Ponele. 3 cambios con respecto al debut. Coates por Cáceres, que todavía debe estar soñando con coreanos. Cavani por un Luis Suárez que aún no había llegado a Qatar. Y Varela por Pelistri, hablando de desaparecidos. El partido tuvo la tónica que todos esperaban, Portugal con la posesión y Uruguay esperando. Uno se preguntaría por qué, ya que si los celestes necesitaban puntos, no parecía una muy buena idea dejarle la pelota a Cristiano, Bruno Fernández, Joao Félix o Bernardo Silva. Pero bueno, el primer tiempo le daba la razón porque posesión y todos los lusos no llegaron a inquietar seriamente a Rochet. Lo de mantener el 0 en el arco propio, objetivo logrado. La producción ofensiva, con decirte que Bentancur manejaba el equipo. El complemento todo siguió igual hasta el minuto 54 cuando Bruno Fernández manda un centro cruzado que termina dentro del arco. Y la tortilla se da vuelta. Portugal le obsequia el balón a los sudamericanos y que hagan lo que puedan. Alonso entendió tarde que necesitaba cerebro más que músculos, hizo entrar a De Arrascaeta. ¿Aplaudimos o qué? Volvió al 4-4-2, Valverde despertó de su siesta de 60 minutos y el equipo, más parecido al de las eliminatorias, mejoró bastante. Lástima que lo hizo estando 0-1 abajo y con el cansancio de una hora. Uno se preguntaría, ¿por qué no fue esa la táctica desde el principio? No lo sé, es un misterio. Lo cierto es que cuando Uruguay más cerca estaba del empate, el árbitro iraní y el catarí que estaba en el VAR demostraron tener menos fútbol que un OJ y cobraron un penal de esos que al Real Madrid no le cobrarían en contra. ¿Perdón? Uno se preguntaría qué intención tendría Josema de sacar la pelota con la mano, cayéndose, mirando para otro lado e intentando amortiguar su caída. Bruno Fernández marca su segundo tanto y el árbitro firmaba su despedida del torneo. Con la derrota como realidad palpable, 1 punto y sin goles a favor, las buenas noticias pasaban porque su inesperado rival en la clasificación tenía una parada brava en la última fecha. Había que ganarle a Ghana. Y un día Alonso se dio cuenta que improvisar en un mundial cuesta puntos y dolores de cabeza. Lástima que lo comprendió cuando ya tenía el agua al cuello. Volvió a aquel efectivo 4-4-2 de las eliminatorias. Volvieron Pelistri y Suárez y De Arrascaeta como titular. ¿Qué era Ghana? Un típico equipo africano, de esos que ni con todo a favor podés estar seguro de un final feliz. Centrándonos en lo ocurrido en la tardecita catarí, todos los futboleros sabemos que existen jugadas puntuales que, sean gol o no, marcan el rumbo de un partido. Y el penal a los 20 minutos lo fue. A ver cómo te explico. Andrea Yeu lo pateó más inseguro que pibe que visita a su suegro por primera vez. Ghana se vino abajo, el referente desapareció y Uruguay lo aprovechó. Y si a eso le sumas que la defensa africana tenía más filtraciones que Facebook, ahí tenés el resultado. Digamos que Ghana se las vio negras. Menos de media hora le bastaron a De Arrascaeta para mostrarle a Alonso que él era desde un principio la solución a sus problemas. Uruguay estaba clasificando por los pelos, pero lo hacía. Del otro lado el resultado lo favorecía, por lo que el equipo celeste dependía de su contundencia para sellar el pase a octavos. Por ende, la lógica dictaba mantener el plan de partido. Claro. Bueno, si algo mostró esta selección de Diego Alonso fue estar peleado con la lógica. Se retrasó, le entregó la pelota a los africanos y buscó la fácil del contragol. Obvio, la preponderancia de Arrascaeta cayó en picada, los delanteros volvieron a quedar solos y las llegadas se hicieron esporádicas. Con la pelota, Ghana molestó un poco, pero hasta ahí. Así pasó casi todo el segundo tiempo. Y cuando los uruguayos ya imaginaban los octavos,
el clásico con Brasil y la posibilidad, ¿por qué no?, de un neomaracanazo en Medio Oriente, el golpe de realidad. Sobre el final del partido, en una contra, Corea marca y suma de a 3. Ahora era Uruguay el que quedaba fuera. Y las urgencias volvieron. Los 8 minutos de tiempo agregado fueron una fotografía de lo que fue el Mundial para Uruguay. Sacrificio, poco fútbol, poca claridad. Los ganeses, aún con chances, dieron la impresión de que prefirieron hacer todo lo posible para llevarse a los uruguayos consigo, en lo que pareció su cruel venganza de lo del 2010. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Hubo tiempo para polémicas, llanto y excusas, pero para nada más. Lo que pintaba para más quedó en la nada. La participación de Uruguay en Qatar 2022 dejó en el ojo de la tormenta a Diego Alonso y al VAR. Si te deja contento la táctica argentina de echarle la culpa a los árbitros o que hay un complot en contra, genial, es tu problema. Para mí, las responsabilidades pasan por adentro. Las podemos dividir en 4. 1. Un recambio tardío y a media. Qatar fue el mundial del cambio generacional. Los últimos bailes de los Suárez, Godín, Cavani, Muslera, etc. Y la aparición de los Rochet, Valverde, de Arrascaeta o Darwin Núñez. Y acá el detalle. Unos ya muy veteranos, los otros todavía verdes. Habló de la responsabilidad de ser referentes en una selección como la celeste. Dio la impresión de una renovación forzada o hecha a los apurones, cosa que raramente sale bien. Y si a eso le agregas un entrenador sin experiencia, la cuenta sale solita. 2. Justamente el papel de Diego Alonso. El Tornado demostró que es un buen entrenador, pero en un torneo donde se notó tan clara la diferencia entre entrenadores y seleccionadores, con todo respeto, pienso que el Mundial le quedó grande. ¿Fue responsable de la eliminación tan temprana? No en un 100%, porque los que entran a la cancha y deciden son los jugadores, pero sí tiene gran cuota de responsabilidad. Me explico. La inexperiencia le jugó en contra al querer experimentar en un torneo tan corto. Más el hecho de llegar a Qatar con una renovación a medio hacer reforzaría aún más la idea de no innovar, ¿no te parece? 3. El poco peso ofensivo. Anotó recién en el último partido. No me vengas con lo de los tiros en los palos, ni que no ligaron, porque teniendo en el plantel a Darwin Núñez, a Luis Suárez y etcétera, uno espera algo más que remates en los postes. Podemos, si querés, tener en cuenta el sacrificio que hicieron, pero mientras la FIFA no contabilice el despliegue en el marcador, los partidos se seguirán definiendo con goles. ¿Responsabilidad del técnico? En parte. Digamos que no es lo mismo intentar crear peligro con un jugador habilidoso y cerebral como de Arrascaeta que hacerlo con pura velocidad y potencia. Una cosa es Darwin en el área y otra partiendo del costado. Y 4. El poco aporte de los referentes. Suárez apareció solo en el primer tiempo del último partido. Lo más agresivo de Cavani fue empujar el VAR. Valverde desconectado la mayor parte del tiempo. Godín, Cáceres y Josema Jiménez mostrando que los años no vienen solos. ¿Cuándo se pierde la clasificación? Creo que en el partido contra Corea. ¿Por qué pienso eso? Porque era un partido ganable y porque el resto de los resultados estuvieron dentro de la lógica. Como sea, una performance que los deja en la banquina con la sensación de que, con fundamento o no, estaban para mucho más. En definitiva, y aunque duela, en Qatar 2022, Uruguay no estuvo a la altura. Gracias por llegar hasta acá, ojalá te haya gustado esta nueva sección que cada tanto vamos a estar actualizando con otras selecciones en otros mundiales. Te mando un abrazo grande y nos vemos en un próximo video. Chao.